Para personas inquietas, Capital Radio. Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio. Buenos días, buenos días, buenos días. Soy José Figueroa García para la 10 Capital Radio. Tiempos interesantes. Y nada más interesante hoy en día que hablar del escándalo de la década. Porque es como mínimo el escándalo de la década. Por todas sus implicaciones, por todas sus conexiones, por a dónde nos lleva. Estoy hablando, obviamente, del caso Jeffrey Epstein. Y tengo conmigo hoy a un invitado de lujo, a un analista geopolítico que nos va a ayudar a entender lo que está detrás, lo que no está a la vista, lo que está a la sombra. Juan Antonio Aguilar, bienvenido de nuevo, amigo. ¿Qué tal? Un placer como siempre. Juan Antonio, cuéntanos qué está pasando en realidad, porque esto es una guerra psicológica. Bueno, eso es una guerra realmente, sí, tiene su parte psicológica, también tiene su parte judicial, tiene su parte política. Realmente lo que estamos asistiendo es una guerra interna en el propio Estado profundo, ¿no? Es decir, el descubrimiento de la red Epstein, que, bueno, desde el descubrimiento de 2008 sabemos que esta red existe, tuvo un punto de inflexión cuando Jeffrey Epstein es suicidado en la cárcel de Nueva York en 2019, y desde entonces ha sido ya una catarata de situaciones a medida que se han ido conociendo detalles, desclasificando documentos, liberalizando estos documentos y, bueno, llegan a la vista del público. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Todo el mundo, por cierta lógica, se acaba fijando en los asuntos más truculentos, sórdidos, que tiene todo este caso, ¿no? Claro, esto al final nos tapa otras cosas que son realmente muy graves y que de alguna forma determinan lo que es todo el caso Epstein. Lo primero, por recordar, ¿no? Para que todos los que nos escuchen y nos vean, ¿qué es la red Epstein? Bueno, pues de forma muy breve, la red Epstein es una red de chantajes sexuales, una red de crimen organizado, una red de influencias financieras, una red de agencias de inteligencia, de servicios de inteligencia, y en definitivamente una red que reúne a toda una serie de elementos que buscan poner en funcionamiento una agenda transhumanista a través de una serie de desarrollos tecnológicos, lo que llamamos la tecnocracia o también tecnofeudalismo según algunos autores, ¿no? Es decir, la red no es solamente un escándalo, ¿no? Es decir, es una exposición estructural de cómo operan las redes de poder en Occidente. Esto es lo grave, ¿no? Porque en el fondo, si operan las redes así, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuántas redes Epstein hay, no? Ajá. Es decir, claro, es decir, esto es algo sistémico, ¿no? Es estructural. ¿Cómo hacen estas redes? Bueno, pues protegen a los suyos. ¿Cómo se protegen a los suyos? Se fabrica el silencio. El silencio se fabrica mediante el miedo, las amenazas, el dinero, el soborno y el control mediático. Y esto es muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto lo que indica, claro, cuando ya llega al mundo judicial, al mundo de la investigación, de la policía, de los servicios de inteligencia, cuando se llega al mundo financiero, al mundo económico, al mundo mediático, pues entonces estamos hablando de que no es una corrupción accidental, es una corrupción sistémica, ¿no? Es decir, estamos hablando de un ecosistema del mal, porque si uno ya se fija en todo lo que hay dentro de todo este caso, pues, es decir, queda realmente asombrado, ¿no? Es decir, de cómo hemos podido llegar a esto, ¿no? Es decir, claro, conlleva además una falsificación de la democracia, porque a qué personajes estamos eligiendo para que dirijan los destinos de los pueblos. Es decir, todo esto es muy terrible, ¿no? Es muy terrible. Y bueno, pues esa lucha interna entre las élites en un momento determinado han decidido que había que cambiar la estructura de dominio hacia un capitalismo de vigilancia, lo que era
los viejos esquemas de soborno, corrupción, chantaje y demás, cambiarlo por un capitalismo de vigilancia. Es decir, van a sacrificar a la vieja élite, los Bill Gates, Clinton, etcétera, Geithner, ¿verdad?, para sustituirlo por una nueva, donde van a estar fundamentalmente los oligarcas de las grandes tecnológicas, los Elon Musk, Peter Thiel, Mark Zuckerberg, etcétera, ¿no? De alguna forma, como además estos son empresas privadas, ya no están en los consorcios estatales o los servicios de inteligencia y demás, pues es una forma de privatizar el pantano, que se decía, ¿no? El pantano aquel que iba a drenar Donald Trump. Estamos hablando de un panóptico global, un sistema de vigilancia donde se va a vigilar a la gente sin que se dé cuenta, hasta que llegue el momento, y esto lo hemos vivido en alguna situación anterior, en que todos nos vigilemos a todos. Recordamos aquella cuestión del bichito. Es decir, que toda la sociedad actúe como si te estuvieran vigilando constantemente. Suena un poco a la antigua Unión Soviética. Bueno, es decir, solo que con tecnología de verdad. A esto voy. La Unión Soviética, claro, pues es decir, esto lo hemos vivido en muchas ocasiones, ¿no? Y que te pinchen un teléfono o te mantengan una vigilancia. Bueno, eso, digamos que ha sido casi una constante en casi todos los gobiernos, no solo en la Unión Soviética, ¿no? Con más o menos intensidad. No, esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá porque hace de cada ciudadano un policía para que vigile al de al lado. E incluso se vigila a sí mismo, ¿no? ¿Qué hace este control de la información? Bueno, este control de la información, para entendernos, lo que hace es el dominio sobre un territorio. Es un poder sin territorio realmente, ¿no? Domina sobre las zonas en las que se instala, ¿no? Es una especie de modelo de dominación basado en 4 ejes: el sistema financiero, el aparato mediático, los servicios de inteligencia y los organismos internacionales. Penetran las instituciones, vacían el Estado, neutralizan la conducción política y se convierte en una auténtica amenaza para la soberanía de los pueblos, ¿no? Es decir, esto es terrible, ¿no? Y esto es un poco, sería larguísimo, ¿verdad? Fijaros que se han liberalizado 3,5 millones de documentos. Aparecen más de 300 nombres de las élites occidentales en esos documentos, ¿no? Sería larguísimo ahora extendernos ahora en uno por uno, ¿no? De lo que representan en todos estos tipos. Pero sí podemos decir una cosa: la red Epstein era solo un nodo que funcionaba a través de pactos de sangre, para que los intervinientes no se pudieran salir nunca del guión para el que han sido trazados. Era una forma de ascender, de conseguir influencia, de conseguir poder, de tener puestos significativos, claro, pero para eso tienen que estar controlados. Y entonces se hace toda una especie de ritualización de la transgresión, de ahí muy propio de las sectas, de ahí todas estas cosas que están apareciendo, ¿no? Con personas pequeñas, con señoritas, etcétera, etcétera, ¿no? Suena terrorífico esto, Juan Antonio. Claro, entonces lo que se busca es un sistema de delito compartido. Nadie puede hablar porque todos son partes de la red criminal. Es decir, y en eso se ha basado este plan, ¿no? El delito compartido, el compromat de toda la vida llevado a su enésima potencia. Efectivamente. Y bueno, pues entonces nos encontramos con este tipo de redes, ¿no?, que actúan. Esta ha sido muy significativa porque de alguna forma decidieron hacer ese cambio, entre otras cosas porque Epstein estaba tomando demasiado protagonismo, él por su cuenta, por su personalidad, ¿no? Y entonces hubo un momento en que se decide que esto se tiene que cambiar, entonces a esa red hay que explosionarla para sustituirla por otro nuevo sistema de red. Y en eso estamos. Aquí hay preguntas que todos se pueden hacer. Por ejemplo, ¿no nos decían el señor Donald Trump o la fiscal general Pam Bondi hace unos meses, pocos meses, que no existían para esos papeles de Epstein? ¿No decían que no había nada? ¿No decían que estaban intentando que se hicieran públicos unos documentos que no tenían valor, que no existían, que no... Pues mira, fíjate si existen. Han liberalizado 3,5 millones de documentos y quedan otros 3 millones, posiblemente los más duros, por hacer público, ¿no? O sea, ¿Y será público esto, Juan Antonio? ¿Tú qué crees? Yo
ahora veremos. Yo creo que sí, porque el proceso tiene que llegar hasta el final, es decir, inevitablemente. La cuestión es que la pregunta es ¿por qué nos mintieron? Es decir, porque querían ocultar cosas, claro. Y claro, ¿quiénes son los afectados a los que se quiere proteger de esta publicación, ¿no? Es decir, pues porque ahí están realmente todas las élites occidentales. Esto es terrible decirlo, pero es que uno mira la naturaleza del fenómeno y dice, bueno, pues que Occidente es Epstein, en sus más diversas formas. Hombre, si no estás en los papeles Claro, de Epstein, no eres nadie. no hay nadie, claro, es decir, ya lo dijo una, ¿no? Es decir, es un fracasado, es decir, había que estar ahí, Totalmente. porque ahí es donde se decidía el poder. Claro, todo esto, alguno podrá pensar, pero lo más grave es todo lo que han hecho. Efectivamente, es tan grave que no se entiende por qué en estos momentos el FBI no está llamando a tomar declaración a muchas personas o el Poder Judicial norteamericano no está llamando a tomar declaración a muchos de los nombres que aparecen ahí. Entre otros el secretario de Comercio, Howard Lutnick, que actualmente en el gobierno con Donald Trump, ¿no? Al propio Donald Trump. Es decir, son tantas las personas que, hombre, es decir, pero bueno, es que no se va a tomar ninguna medida judicial para investigar todo este asunto. Todo es publicar unos papeles y claro, es decir, hay que decir también que aquí se dan en todo este proceso de desclasificación, que como digo, hay que preguntarse por qué ahora, ¿no? Es decir, bueno, pues se dan una serie de mecanismos que conviene conocer para saber cómo lo que se hace es una especie de control de daños para permitir este cambio de la estructura de dominio, ¿no? Primero es la utilización de métodos propios de la guerra psicológica, como es lo que se denomina la inundación del área, ¿no? Del teatro de operaciones. Es decir, ¿cómo? Con una sobrecarga cognitiva. Tú lo que haces es soltar una grandísima cantidad de información de tal magnitud que impida o reduzca la capacidad de poder evaluar las evidencias al tratarse de tal cantidad de temas a la vez que impide, de alguna forma, priorizar qué es lo relevante. Claro, imaginemos, cualquier ciudadano se encuentra con una página web en la que hay 3,5 millones de documentos. Menos mal por la inteligencia artificial. Sí, pero aún así, es decir, te van saliendo tantos temas que si tú los pones encima de la mesa, te hacen falta muchas mesas para poder clasificar tantos temas que van saliendo ahí, porque son muchos. Claro, esto produce ¿qué? Una fatiga, lógicamente, es decir, en el cual lo más normal es que el ciudadano acabe pensando, si es que son todos lo mismo, a uno y otro lado, del espectro político, ideológico, financiero, etcétera. Y eso permite que al final, como todos son lo mismo, no se pidan responsabilidades a nadie. Y claro, entonces el que provoca esa sobrecarga cognitiva lo que hace es apagar los fuegos que a él le interesan y mientras deja el resto al albur, ¿no? de cada uno. Y así de alguna forma consolido la narrativa que yo quiero que sea la dominante, ¿no? En el fondo es una especie de censura. En la praxis es una censura, porque lo relevante es difícil de encontrar, tienes que tener, digamos, coordenadas para saber lo que está buscando, lo importante de verdad. Todo se rodea de mensajes muy emocionales porque hay crímenes que son muy sórdidos, muy siniestros, sí. Y además se acompaña de auténtica desinformación, metes documentos falsos, imágenes falsas, etcétera, ¿no? Y así, de esa forma, se consigue controlar la narrativa, porque al final tiendes a pensar, bueno, lo importante es que la red ya se ha eliminado, ya se ha desmantelado, ¿no? Es decir, el peligro ha pasado, ¿no? Nada más lejos de la realidad, evidentemente. Tremendo. Uh-huh. Tremendo. Es lo que decías. Fíjate, Dime. Fíjate que, por ejemplo, una cosa curiosa. En todo esto no se dan cuenta que, esto lo citaba muy bien periodistas como Lorenzo Ramírez, ¿no? O Carlos Sánchez, es decir, que no se pone el foco en las víctimas. No se habla de las víctimas. Ni de las víctimas desconocidas, o porque están tachadas en los documentos, o porque, aun siendo conocidas, porque han dado su testimonio público, no hay ninguna
investigación, no hay ningún procedimiento judicial, ¿no? Pero es que, claro, uno va al fondo de la cuestión y resulta que desde el origen de este caso, el gran abogado de la mayor parte de las vistas era un tal John Pottinger. Si este resulta, esto es un elemento de cuidado, porque sí trabajaba para la CIA, con conocimiento de algunos de los sucesos importantes que ha ocurrido en la política norteamericana en las últimas décadas, como Luther King o el Watergate, ¿no? O sea, estamos hablando del abogado de la CIA, básicamente. Un abogado de la CIA, sí, este es el que iba a defender a las víctimas, ¿no? Y entonces resulta que este tipo, por ejemplo, acabando sus trabajos para los servicios, acaba en el sector inmobiliario de Nueva York, donde conoce a quién, claro, pues a Donald Trump, claro. Donald Trump. Bueno, se veía venir. Este John Pottinger, pues resulta que es amigo de Epstein, desde siempre, y socio de Epstein, claro. Tremendo. ¿Qué ocurre? Pues que se utiliza para callar a las víctimas y que en aquel momento no salta a la red. Este señor, John Pottinger, pues bueno, en fin, acaba en un banco de aquellos que quebraron en 2008 con la crisis de la subprime, y de ahí salta a JP Morgan, donde conecta perfectamente con Jimmy Dimon, que acaba siendo presidente de JP Morgan apoyado por la mafia de Chicago, y acaba también a Kevin Walsh, que es, ¿quién es? Pues el amigo que Donald Trump ha nombrado para dirigir la Reserva Federal dentro de una semana. Madre querida. ¿Y de quién? ¿Y qué ocurre? ¿Qué más ocurre? Pues que este señor, Kevin Walsh, resulta que tiene como suegro a Ronald Lauder, presidente del Consejo Judío Mundial y también socio con Wyckoff, con Jared Kushner, de Donald Trump. Toma ya. Una galimatías de muchísimo cuidado. Lo mejor de cada casa y todo enfocando a la misma dirección. Pero fíjate, este tal John Pottinger nos da una pista, porque es su hijo, Max Pottinger, en 2017, también oficial de los servicios de inteligencia, es nombrado asesor de Trump, y luego viceconsejero de Seguridad Nacional en la primera legislatura de Trump. Actualmente preside la Fundación de la Defensa de la Democracia, la famosa NET. Bien, pues este hijo de Pottinger, ese es nombrado viceconsejero de Seguridad Nacional, ¿por quién? Por el general Flynn, aquel que puso en marcha aquello de Quanon, que era una forma de llenar todo de pistas falsas para llevar al movimiento MAGA a su propia destrucción. Porque era todo excesivamente loco. Bueno, pues el protector de más Pottinger era el general Flynn. Es decir, es que están todos interrelacionados. Por eso decía que lo de la es una exposición estructural de cómo funcionan las redes de poder, más allá de las votaciones, elecciones, decisiones del Congreso o el Senado, ¿no? Esto es lo importante. Y en 2017, de la mano precisamente de este Max Pottinger, es cuando se decide hacer explotar la vieja red de control, la de Epstein, a través de una voladura controlada, ¿no? Que es lo que se ha hecho, para sustituir a esos actores por unos nuevos. Y aquí es donde aparecen como mecanismo de reseteo, ¿quién? Donald Trump y J.D. Vance. J.D. Vance, hombre de Peter Thiel, desde mucho antes de conocer a Donald Trump, y digamos que para conformar toda esa élite tecnocrática que es la que en estos momentos pretende tomar la dirección del control social, ya no a través de estas redes, a lo mejor de chantaje o de sobornos o de tráfico de influencias, como era la red Epstein clásica, ¿no? Aquí toman, es decir, esto piensan utilizar todo un sistema de manipulación de masas a través de los trabajos de dos científicos, uno de ellos premio Nobel de Economía, que es Richard Thaler, y Cass Sunstein. Estos, mediante un concepto denominado empuje conductual, establecen una serie de mecanismos neurológicos, neurocientíficos, para que se pueda, a través de unas unidades de empuje que se llaman, cambiar el pensamiento de la sociedad, controlar ese pensamiento. Y esto se hizo ya, se probó en el Reino Unido, siendo primer ministro Tony Blair y después Cameron. O sea, que no estamos hablando de algo que hayan sacado ahora de la manga, ¿no? Es decir, y bueno, pues va a ser el vehículo para para estos tecnócratas, todos estos, ya sabéis, los Elon Musk, los Zuckerberg, los Jeff Bezos, Altman, el ChatGPT, Peter Thiel, ¿no? Palantir, es decir, todos estos que son los que darán el empujón. Es decir, y si nos damos cuenta, todos estos
se reunían con Epstein en esas famosas escenas que han aparecido en fotografías cuando se han hecho público ahora los documentos, ¿no? Es decir, que esto realmente es lo más relevante, porque esto sí que no es que sea importante per se, es que nos afecta a todos. Claro. Más allá de los crímenes que aparecen en todos los documentos, ¿no? Y que al parecer nadie tiene ningún interés en investigar. Pero esto sí, esto es relevante, porque al final de las redes, de las herramientas, como las redes sociales, herramientas de comunicación, mensajería, inteligencia artificial, etcétera, de esto, es decir, todos somos usuarios. Y por lo tanto todos caemos bajo el panóptico del control, de la vigilancia de estos personajes, ¿no? Es decir, en definitiva, es un asunto bastante truculento, bastante sórdido, bastante siniestro, pero es lo que hay. Es decir, así es como se manejan estas redes de poder. Es increíble porque, claro, si esto lo hubiéramos dicho hace 7, 8, 10 años, todos estaríamos ahora señalados como conspiranoicos, sí, y que todo esto es una teoría de la conspiración y que qué cosas decimos, ¿no? Es decir, bueno, pues no sé si por gracia o por desgracia, hay que decir que al menos esta vez los conspiranoicos tenían razón. Bueno, como siempre últimamente. Sí, parece que va siendo así, pero al parecer decía así, ahora sí tenían razón, ¿no? Es más, yo creo que en algún sentido hasta se han quedado cortos, sí, porque algunas de las cosas que se leen en los documentos hechos públicos de lo de Epstein van mucho más allá, son mucho más siniestros de lo que se podía haber pensado, ¿no? Es decir, hombre, uno pensaba, bueno, pues crímenes sexuales, crímenes ritualizados, a lo mejor con niños, es decir, sí, es decir, uno se imaginaba ya esto, ¿no? Desde 2008, cuando empezaron a aparecer estas cosas de la red Epstein, ¿no? Pero que se iba a llegar al punto que se ha llegado y el alcance, porque es que, es decir, uno dice, bueno, es una cosa de los Estados Unidos, ¿no? Una cosa que ha pasado allí. No, que sí está, es decir, la red está perfectamente expandida por toda Europa Occidental, si toca a varias casas reales, Suecia, Noruega, el Reino Unido. Es decir, ya veremos, es decir, ya veremos dónde más llega, a altos funcionarios de la Unión Europea, a altos funcionarios de gobiernos europeos. El propio Macron está implicado en permanentes conversaciones con Epstein, marcando cómo debía ser la política del futuro. Es decir, ¿sabes qué? Es decir, y muchos tendrán la percepción de que aquí, bueno, pues que con su voto han elegido a sus gobernantes. Pues quizá no tanto. No tanto. Aparte, tú has mencionado una palabra clave: servicios secretos. Sí. Hay una santísima trinidad de servicios secretos funcionando aquí. Bueno, es la de siempre, la santísima trinidad de siempre. La CIA, el MI6 británico y el Mossad. Tal cual. De hecho, a ver, aquí la única duda aquí es cuál de los tres en un momento determinado pinta más, ¿no? Es decir, que es el que más determina las situaciones. En el tema de la red Epstein, sin duda alguna, el Mossad israelí es el que ha llevado, de alguna forma, se ha llevado la mayor parte de los beneficios, ¿no? Porque al final es que gran parte de los colaboradores, cómplices y contactos de suma importancia que le daban influencia a Epstein eran todos judíos que de alguna forma, en una forma u otra, colaboraban con los servicios secretos israelíes, con los altos cargos de la política israelí o con los altos cargos de los lobbies sionistas en Estados Unidos. Es decir, eso, empezando por la propia pareja de Epstein, Maxwell, sí, que es hija de Robert Maxwell, exacto, es decir, que es otro, o que también trabajaba para el Mossad, que murió en extrañas circunstancias. Sí, también, nunca se encontró su cuerpo, se ahogó, se cayó de un yate. Se cayó del yate, sí. Es que, es decir, no la tengo por aquí ahora, pero es que la lista de muertos que van acompañando al propio Epstein es importante, ¿eh? Sí. Es importante. Hay incluso algún suicidado que se ahorcó pegándose un tiro también en el pecho. Lo hizo toda la vez.
Se ahorcó y se tiró un tiro en el pecho. Sí, exactamente. Solo le faltó 3 puñaladas por la espalda, que se las autoinfligió. Sí. Bueno, ¿esto qué nos indica? Bueno, nos indica que aquí había mucho un juego. O sea, esto no era un simple tema de compro a una, o contrato una señorita si me la llevo a la isla y allá hago que me da gana. No, esto, es decir, esto se hacía por algo y para algo. Y eso es lo relevante. Esto se hacía por poder, por influencia, por dinero. En última instancia, por el control de los cauces que determinan cómo se mueven las élites. Especialmente estamos hablando de las élites occidentales. Es decir, porque teóricamente son las que nos traen la riqueza, el desarrollo, ¿no? Y la evolución de la humanidad hacia un mundo perfecto, ¿no? Como nos dicen los Elon Musk, en 2 meses vamos a ir a Marte. Sí, y vamos a vivir 75 años más cada uno. O 150 años más, sí. Es decir, entonces, bueno, lo que hay detrás es todo un aparato de dominio. Es la realidad. Incluso aparecen en todo el tema Epstein, aparecen relacionados con Bill Gates y otros científicos, asuntos ya propios del transhumanismo, ¿no? De cómo precisamente, hacer eugenesia, sí, para que los niños fueran de determinada forma, de cómo actuar frente a pandemias provocadas, de cómo desarrollar la biotecnología para, digamos, mejorar los organismos biológicos humanos. Es decir, toda una serie de cosas que ciencia ficción. Sí, que parecen chips, pero ciencia ficción, pero que no, es ciencia ficción. Con dinero y científicos y laboratorios para desarrollarlo. Distopia. ¿Eh? Distopia es otra palabra que... Distopia absoluta. Es evidente que estos tipos viven en un mundo muy distinto al que vivimos el resto de los mortales, ¿no? Es decir, y por tanto son individuos que además en su engreimiento y en su soberbia, dado el poder que tienen, piensan que no hay límites a su actuación y que son impunes. Y posiblemente esta fue una de las cosas que llevó a Jeffrey Epstein al desastre, ¿no? A lo mejor sentirse tan impune que igual sobrepasó algunas líneas o algunos límites, y entonces pues decidieron que la red Epstein debía ser eliminada con una voladura controlada. Juan Antonio, nos vamos sobrepasando ya del tiempo. Te volveremos a traer, y aparte hay un personaje que me gustaría mucho que nos analizases, que nos presentases a los oyentes de la radio, a Peter Thiel. Pero hasta entonces nos tenemos que ir. Juan Antonio Aguilar, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todo este conocimiento y todo este análisis. Venga, hasta pronto entonces. ¡Arigato! Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio.